Parusía 6. Mauricio Ozaeta. De parusía por etapas, como dice el padre Adam, no es que una persona vea una y otra, lo hemos explicado en varias ocasiones, es que cada persona va a vivir solamente una, la que le corresponda. Así termina el sermón quinto de Adviento de San Bernardo. Pero, para que no pienses que estas cosas que decimos sobre la venida intermedia son invención nuestra, oye al mismo Señor: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y en él haremos morada. Juan 14:23. Es decir, que es justamente este versículo, Juan 14:23, el que utiliza San Bernardo para explicar la venida intermedia del Señor. Él lo asocia a esta frase: vendremos a él, solamente si me ama y guarda mi palabra. Y esta parusía, la intermedia de San Bernardo de Claraval, la de Juan 14, es un rescate. Y la gente insiste en decir que no va a haber un rescate antes de la gran tribulación, que no, y lo repiten como si a punta de repetirlo van a crear una verdad de una mentira. Vean. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Bienvenidos a este nuevo video sobre la parusía número 6. Hemos decidido enumerarlos para facilitar el seguimiento de todos. Y comenzamos complementando algo que ya habíamos dicho sobre los arrebatados en el pasado. Habíamos mencionado a Enoc, a Elías, a los que resucitaron con Cristo, Jesús, María, el apóstol San Felipe, también el apóstol San Pablo 2 veces, una vez al tercer cielo y otra vez al paraíso. Y luego en 1522, un cristiano, Alonso de Rivera, y un moro, Alcazaba, llevados desde Argel, la capital de Argelia, hasta León, en España. Algunos se escandalizaron porque supuestamente yo afirmé que Jesús fue arrebatado. No, yo no afirmé que Jesús fue arrebatado. Lo que hice fue leer una cita de Marcos 16:19 que dice textualmente, abro comillas: y el Señor Jesús, después de hablarles, fue arrebatado al cielo y se sentó a la diestra de Dios, cierro comillas. Es una cita textual. Dice Marcos que el Señor Jesús fue arrebatado. En similares términos lo dice el otro evangelista, San Lucas, utilizando el verbo elevado. Fue elevado, dice en Lucas 24:51, Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y capítulo 2. Pero fue elevado como sinónimo de arrebatado, porque fue elevado hacia el cielo, es decir, fue arrebatado. No es una afirmación que yo hice, solamente estoy citando la Biblia textualmente. Jesús fue arrebatado, lo dice la Biblia. Vamos a agregar a esta tabla de los arrebatados en el pasado 4 casos adicionales, muy interesantes todos. Comencemos por el caso de Lot, que aparece en Génesis capítulo 19. 2 ángeles se le aparecen a Lot y le dicen que advierta a sus familiares de salir de la ciudad porque va a ser destruida. Los familiares no le hicieron ningún caso, más bien pensaron que se trataba de una burla. Entonces, a la mañana siguiente, al rayar el alba, los ángeles lo apremiaron diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan contigo, no sea que perezcas por la maldad de la ciudad. Y como él tardase, los varones lo asieron de la mano, también a su mujer y 2 hijas, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Vemos que en este arrebatamiento él es sacado de Sodoma antes del castigo y puesto a salvo fuera, llevado de la mano de 2 ángeles. Luego veamos el caso del profeta Habacuc, que está en Daniel capítulo 14. Daniel había sido metido en el foso de los leones por la rabia que le daban los habitantes de Babilonia, porque él había hecho que varios de sus falsos dioses sean destruidos, sean quedados en evidencia de que eran solamente objetos inertes. Y ya estando tan molestos contra Daniel, se van contra el rey, le exigen que lo entregue, si no iban a matar al rey y a su familia.
Pues por tanta presión sí terminó Daniel en el foso de los leones, y cuando llevaba ahí 6 días, Dios manda al profeta Habacuc a Babilonia para alimentarle. El profeta Habacuc estaba haciendo un cocido para unas personas que estaban trabajando en el campo con unos panes. Pero antes de alimentar a las personas que estaban trabajando, se le aparece un ángel y le dice: ve a Babilonia a llevar esta comida a Daniel. Él no entendía ni dónde era, ni qué es lo que tenía que hacer. Pero el ángel del Señor lo tomó por la coronilla de la cabeza y con la velocidad del espíritu lo llevó a Babilonia, justo encima del foso, donde advierte a Daniel que está ahí, que Dios le manda comida. Da gracias a Dios por haberse acordado de él, y el ángel del Señor regresó de inmediato a Habacuc a su lugar. Entonces aquí tenemos 2 arrebatamientos, 2 traslados, uno de la tierra de Judá hasta Babilonia y el otro de regreso. Estos 2 arrebatamientos de Lot y de Habacuc, profeta Habacuc, están en 2 libros canónicos, uno en el Génesis y otro en el libro del profeta Daniel. Tenemos otro arrebatamiento en un libro no canónico, que es el Apocalipsis de Esdras. Sin embargo, no deja de ser interesante analizarlo. A Esdras se le había profetizado que iba a ser arrebatado de en medio de los hombres, tal y cual como ocurrió con el profeta Elías, que él recibe la profecía de su arrebatamiento y por eso pudo advertir a Eliseo que iba a ser arrebatado. Aquí de modo similar, Esdras sabe que va a ser arrebatado, y eso está en el versículo 9 del capítulo 14 del Apocalipsis de Esdras. Al final de ese capítulo, en el versículo 48, dice así: entonces Esdras fue arrebatado y colocado en el país de aquellos que se parecen a él, cuando hubo escrito todo esto. Fue llamado el escribiente de la sabiduría del Altísimo por los siglos de los siglos. Amén. Así que aunque esto no es un libro canónico, es un libro apócrifo, no tenemos por qué aceptarlo como verdadero, como en el caso del Génesis o del libro de Daniel. Sin embargo, no deja de ser interesante analizar que también el sacerdote y profeta Esdras fue arrebatado. Pasando a los arrebatamientos del tiempo presente, tenemos un caso bien interesante ocurrido el siglo pasado y que ya ha sido referido en un Bebía Iluminativa por Arturo y Agustín. Se trata de que el día 15 de abril de 1972, Feliz Asistiaga estaba saliendo tarde para la misa, saliendo a las 9:20. No iba a llegar a tiempo a misa. Se le aparece el ángel que la lleva de inmediato y llega antes de que comience la misa y le dice: hoy ya llegarás, pero otro día no te entretengas con los trabajos. Ella no entiende cómo fue, pero sí recuerda que el ángel le habló por el camino, y solo al llegar a la iglesia se dio cuenta de lo que había sucedido, es decir, que fue trasladada por un ángel hasta allá sin ella comprender cómo fue tan rápido. O sea que hubo un arrebatamiento de Felisa, pero el ángel le dice que no lo iba a volver a hacer, es decir, que no volviera a salir tarde, que no se volviera a entretener en sus trabajos. Ahora, en las apariciones de Umbe hay otro arrebatamiento, pero no ocurrido en el pasado, sino profético, profetizado, a través de una visión ocurrida el 9 de agosto de 1969. Estas apariciones de Umbe son muy gráficas, también son muy importantes las palabras, los mensajes. Umbe es verdaderamente una catequesis visual, que tiene fuego, agua, luces, o sea, iluminaciones importantes, cruces, llamas y brisa, viento. Este mensaje y visiones del 9 de agosto del 69 son muy importantes. Es aquella en la que termina con 3 iluminaciones. Aparece el ángel que le manda a hacer una cruz blanca y que le dice al párroco que tenía que ponerla donde él estaba. En esa misma aparecen las 2 velas que al sacarse de la bolsa quedan encendidas por ellas solas. Pues en esa misma aparición, al despedirse el ángel, le toma por las manos a Feliz Asistiaga. Ella se da cuenta que el ángel tenía las manos muy frías. Estuvieron así unos minutos y él la hace repetir varias veces: por la pura gracia que te concede Dios Espíritu Santo. Amén. El ángel
que la tenía tomada por las manos, la estiraba hacia arriba. Mi familia me dice que me vieron extraordinariamente alargada ese día. En esa visión Felicia también ve en los cielos grandísimos coros celestiales. Todo esto parece ser un anuncio del arrebatamiento, porque dice Felisa que su familia la vio a ella extraordinariamente alargada. Cuando el ángel la tomaba por las manos y la estiraba hacia arriba, la veían alargada hacia arriba. Esto pareciera definitivamente una visión anunciando el futuro arrebatamiento que está predicho en los evangelios y en las cartas de Pablo, así como también en el Apocalipsis. De modo que hemos completado esta tabla con más arrebatamiento del pasado. Es interesante analizar las diferencias entre estos arrebatamientos, el de Enoc, Elías, Esdras y los que resucitaron con Cristo fueron sacados de la tierra sin regresar. En cambio, los arrebatamientos de Habacuc, de Lot, de Felipe, de Felisa Sistiaga, incluso los de San Pablo y los de Alonso de Rivera y Alcazaba, fueron para trasladar de un lugar a otro o bien para sacar de la tierra momentáneamente y regresar a ella, como el caso de San Pablo. Es decir, no todos los arrebatamientos son iguales, más bien el cielo quizá ha demostrado que hay varias maneras o varios propósitos para que profundicemos en este tema y podamos también comprender mejor los arrebatamientos futuros. Pasemos a analizar otro aspecto bien interesante con respecto a este tema. Hay dos tipos de ataques que ha sufrido este estudio que yo he ido presentando de manera gradual. El primero está conformado por las personas que dicen que el arrebatamiento es herejía, que no existe el arrebatamiento. Pues a esta persona solamente decirles que sería bueno que lean la Biblia, porque en la Biblia católica está. Toda Biblia católica tiene los arrebatamientos del pasado y también los que están profetizados, como ya he dicho varias oportunidades, en los evangelios, cartas de Pablo y en el Apocalipsis. Contra ellos no hay mucho que discutir. Pero luego están las personas que dicen que sí hay arrebatamiento, pero que será al final, cuando termine la gran tribulación. Estas personas piensan todas que Mateo 24 y Mateo 25 son una única venida, son la misma, y que todo ocurre al final de la semana 70 de Daniel. Vamos a ver cuál es el problema que tiene esta interpretación que tienen estas personas, de que solo ocurre una sola cosa al final de la gran tribulación, que compendia tanto Mateo 24 como Mateo 25. Si analizamos con detalle estos dos capítulos del Evangelio, vemos que se trata de dos manifestaciones muy diferentes, una como Rey de Misericordia en Mateo 24 y otra como Justo Juez en Mateo 25, que esa sí es al final y esa sí es universal. Todas las naciones congregadas delante del Justo Juez, y es el momento en que se entrega la herencia del reino. ¿Cuál es entonces el problema que enfrentan las personas que dicen que Mateo 24 y Mateo 25 es la misma venida? Mateo 24 tiene asociada la señal del Hijo del Hombre en el cielo, que es esta cruz que aparece en el cielo durante varias horas o varios días, que es la que está asociado a Mateo 24, 29, 30, 31, que yo asocio al momento del gran aviso antes de la gran tribulación. Entonces, las personas que sostienen que Mateo 24 y Mateo 25 es la misma venida al final, solamente podrán sostener su argumento hasta el momento en que aparezca esa señal del Hijo del Hombre en el cielo antes de la gran tribulación. Es decir, cuando asociado al aviso aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo antes de la gran tribulación, todos los que están diciendo que Mateo 24 es al final de la gran tribulación van a ver su argumento echado por tierra, o sea, se van a quedar sin argumentos, sin saber qué decir, van a quedar mal y van a tener que aceptar públicamente que la interpretación que habían propuesto a todos, de que es una sola única venida al final, todo junto, Mateo 24-25, pues que estaba errada, van a tener que aceptar que estaban en el error. Por eso yo digo, repito, que tienen solamente de aquí hasta el momento en que aparezca esa señal del Hijo del Hombre en el cielo para mantener su error, para defender su posición, porque una vez que aparezca esa señal antes de la gran tribulación, es decir, no al final,
sino antes de la gran tribulación, verán su argumento por el suelo. Sobre esto de la señal del Hijo del Hombre en el cielo hay dos revelaciones privadas muy importantes que voy a referir, con los cuales se termina de refutar el argumento de los que dicen que la señal del Hijo del Hombre de Mateo 24 es al final de la gran tribulación. La primera de ellas es el diario de Santa Faustina Kowalska, en el numeral 83, que ya lo he dicho en otros vídeos, Parusía. Dice Jesús a Santa Faustina: antes de venir como justo juez, vendré como Rey de misericordia. Eso ya lo hemos dicho varias veces, pero quiero completar la lectura de ese mismo numeral 83 con respecto al punto específico de la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Dice así: antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces en el cielo aparecerá el signo de la cruz, y de los orificios donde fueron clavados las manos y pies del Salvador saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco antes del último día. Notemos que si el día de la justicia y el día de la señal del Hijo del Hombre en el cielo fuera el mismo día, no comenzaría diciendo que es antes de que llegue el día de la justicia. No es el mismo día de la justicia, es antes. Antes aparece el signo en el cielo, y es lógico que sea antes, porque el aviso no es para mandar a la gente al infierno, el aviso no es la última advertencia, no, al contrario, se podría más bien que el aviso es la primera de las advertencias de la gran tribulación, es antes para dar chance a muchas personas que se conviertan y se salven. Entonces esta revelación del numeral 83 tiene el signo de la cruz en el cielo de Mateo 24:30, y no lo coloca al final, al momento de la justicia, lo coloca antes. Hay otra revelación privada muy importante, lamentablemente poco conocida, pero extremadamente vital conocerla, porque justamente fue dada por Jesús para preparar al mundo para su retorno en gloria, y en ella están develados tanto Mateo 24 como Mateo 25, y en lo concerniente a Mateo 24 es especialmente importante en lo relacionado con el signo de la cruz en el cielo. Se trata del mensaje de Dosule. Las apariciones tuvieron lugar en Normandía, Francia, Dosule, entre 1972 y 1978 a una madre de familia, una laica, llamada Madeleine Aumont. En esas 49 apariciones, Jesús prepara al mundo para su segunda venida. En las 7 primeras le dejó ver justamente la cruz del cielo que aparece en Mateo 24:30 y que acabamos de leer en el numeral 83 del diario de Santa Faustina Kowalska. Se la deja ver por 7 días consecutivos, y es solamente en el 7º día que ve a Jesús por primera vez. Luego tiene 42 apariciones en total tuvo Jesús, o sea, 7 de la cruz y 42 de Jesús. Pero una es común, porque en la 7ª fue la cruz y también Jesús. De modo que fueron un total de 49 apariciones desde el 72 hasta el año 78. Y yo creo que este número es relevante porque es múltiplo de 7. 7 por 7, 49. Cada quien puede interpretar como quiera ese número y esas apariciones. Yo les voy a compartir la mía, sin querer imponerla a nadie, sino simplemente compartiendo la manera como yo lo he comprendido. Las primeras 7 apariciones, donde solamente vio el señal del Hijo del Hombre en el cielo, es decir, la cruz gloriosa en el cielo, pueden corresponder perfectamente a los 7 días donde se ve la cruz del Hijo del Hombre en el cielo antes del aviso. El aviso correspondería al día 7º, que fue la primera vez que Madeleine Aumont vio a Jesús. Y luego vienen 41 días adicionales para un total de 42, al final del cual le dice a Madeleine Aumont que ya no la va a volver a ver, pero que sí la volverá a ver cuando sea levantada la cruz gloriosa que tiene que ser erigida en Dosule y que él mandó a fabricar en sus mensajes, que es una cruz enorme, 2 veces y media el tamaño de la Torre Eiffel, de 738 metros de altura, que es la altura del Monte Calvario sobre el nivel del mar,
con brazos de 123 metros. Es una cruz enorme, grandísima, mayor que casi todos los edificios del mundo y repito, 2 veces y media más grande que la Torre Eiffel. Ahí será cuando Madeleine, que ya murió en el año 2016, volverá a ver a Jesús. Cuando una persona lee todos los 49 mensajes del libro de Dosulé, se da cuenta que está revelado que ahí en Dosulé pareciera ser el lugar donde se va a llevar a cabo el juicio de las naciones. Jesús le dice, este lugar es terrible, terrible porque es un lugar de juicio. Y también le dice que ahí se verá descender la Jerusalén celeste. El autor del libro, que yo recomiendo a todos leer, muy bueno, se llama Jan Stigler. El libro se llama Los secretos de Dosulé, la cruz gloriosa. La interpretación del autor, que yo también la avalo, es que es justamente en Dosulé donde se lleva a cabo el juicio de las naciones. Y este juicio se va a llevar a cabo a los pies de la cruz de Dosulé de 738 metros. Para esto, según lo revelado en Dosulé, hay dos alternativas. Una que sea erigida por los hombres y otra que sea puesta por el mismo Dios. Dosulé ha tenido 3 videntes hasta ahora. La primera que ya mencionamos, Madeleine Humont, murió en el año 2016. Desde principios de este siglo, Dios seleccionó a una segunda vidente de nombre Fernández de Navarro, Navarro como apellido de casada, que siempre firmó sus mensajes como JNSR. Je ne suis rien en francés significa, traduce, soy nadie o soy nada. Ella también murió hace un par de años, entonces hoy en día tenemos la tercera vidente de Dosulé, que es Conquiglia de la Santísima Trinidad, que es la que está impulsando el movimiento de Dosulé por todo el mundo y la que está haciendo que se conozca y está presionando no solo para que sea llevado a todo el mundo el mensaje, sino para que finalmente la Iglesia decida obedecer a Cristo y construir la cruz de Dosulé de 738 metros. Ya la vidente anterior, JNSR, es decir, Fernández, nos había dado un mensaje de Jesús a través de ella diciendo que como el hombre no había comenzado a hacer la cruz completa, la grande, daba la orden de que se fabricaran por miles, por millares, cruces de Dosulé a escala 1/100 de la cruz completa. Escala 1 a 100 significa de 7,38 metros de altura con brazos de 1,23 metros. Esas han sido erigidos en muchas partes del mundo y representan un verdadero escudo o pararrayos contra fuerzas espirituales y físicas. Sin embargo, en un mensaje de esta anterior vidente, Fernanda o JNSR, nos había dicho Jesús a través de ella que si el hombre construía la cruz gloriosa de 738 metros, ella iba a ser una especie de termómetro o reloj de tiempo que iba a marcar el avance de la tribulación y de la gran tribulación. Es decir, que a medida que el hombre la vaya levantando, va a marcar qué tan avanzada está la semana 70 de Daniel. Es decir, que va a servir para marcar el tiempo. ¿Y cuál es la otra posibilidad? Porque yo mencioné que habían 2 posibilidades. La otra la tomo de un mensaje de Jesús que dijo así: si el hombre no erige la cruz, yo la haré aparecer, pero ya no habrá más tiempo. Es decir, la cruz de 738 metros va a estar en el momento del juicio de las naciones, bien sea que la haga el hombre o por desobediencia no la haga y que el mismo Jesús la ponga, pero va a estar al momento del juicio de las naciones. Pero el juicio de las naciones es al final. Si uno lee con detalle todos los mensajes de Dosulé, se da cuenta que la aparición de la señal del Hijo del Hombre en el cielo y lo que está asociado al inicio de la gran tribulación de Mateo 24 es antes de la gran tribulación. En cambio, lo que aparece al final, que está reflejado pues en los últimos mensajes y en especial en el mensaje de la aparición 49ª, es que el juicio de las naciones se lleva a cabo al final. Quien ha tenido la oportunidad de ir a Dosulé en Francia verá que hay una foto de Madeleine Humont con uno de los mensajes de los 49, uno solo, la 7ª aparición, porque esa aparición es la más importante.
Esa séptima aparición ocurrió un 27 de diciembre, año 1972, a las 7 de la tarde. ¿Por qué es importante la fecha? Porque 27 de diciembre es fiesta de San Juan Evangelista, quien es arrebatado en Apocalipsis 4:1, el día que escucha la voz de trompeta y ve el cielo abierto, es arrebatado a la orden de sube acá. Segundo, porque 27 de diciembre es aniversario de las apariciones de Jesús en Paray-le-Monial a Santa Margarita María de la Coque, y ese año, 1972, corresponde al aniversario 299. Esa teofanía no solo está relacionada con mostrarnos la inmensidad de su amor, ¿no? El sagrado corazón de Jesús y la llama de amor, el horno que arde por amor a la humanidad, sino que además tiene la profecía: yo reinaré a pesar de mis enemigos. En las 6 apariciones primeras ella solamente había visto sobre la colina y en Dozulé una cruz luminosa. ¿Qué ocurre en la séptima aparición? Narrado por ella misma, dice: la cruz se presentó delante de mí como de costumbre, parecía más alta en el cielo pero menos grande y no en el mismo lugar. Algunos segundos después, a los pies de la cruz, se forma una nube ovalada que servía de pedestal. La cruz ha desaparecido. Una forma humana ha tomado su lugar, los pies asentados sobre esa nube. Jamás he visto algo tan hermoso, su cabeza inclinada y las manos extendidas hacia mí en acto de acogerme. Y he oído una voz muy dulce que me decía: no tengas miedo, yo soy Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre resucitado. Algunos segundos después, esa misma voz ha dicho: ten la bondad de repetir esto. O sorte nupta próspera Magdalena, annunciate virtutes ejus, qui vos de tenebris vocabit in admirabile lumen sum. Oh Magdalena, a quien una suerte feliz te ha hecho esposa, anuncia las maravillas del que te ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Una de las confirmaciones de autenticidad de Dozulé es que ella no hablaba ni una sola palabra de latín, y sin embargo lograba transmitir a su párroco los mensajes completos que Jesús le dio en latín sin equivocarse en absolutamente nada, y su párroco sabía que era una mujer, ama de casa, con muy poca instrucción, que no hablaba nada de latín, y sin embargo fidedignamente y sin errores transmitía los mensajes de Jesús. Y termina así el relato de la visión: he podido admirar también por algunos instantes esa maravilla. Luego todo ha desaparecido en un instante. Ella agrega algunas palabras tratando de describir la emoción que sintió a ver a Jesús por primera vez, su hermosura, la luz que de él salía. Está toda emocionada porque no puede creer que ha visto a Jesús, lo ha visto y le ha hablado. Y termina su narración con estas palabras: que veremos a Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, resplandecer de luz, como lo he visto con mis ojos venir sobre una nube en toda su grandeza. ¿Por qué es entonces tan importante esta séptima aparición, la más importante en Dozulé? Porque relaciona el arrebatamiento, la boda, por eso la llama esposa, una suerte feliz te ha hecho esposa, el reinado de Jesús y por tanto su coronación, asociado a la promesa yo reinaré a pesar de mis enemigos. Y todo esto es, en conclusión, una visión de Mateo 24:30. Por eso es tan importante la séptima aparición. Lo que ve Magdalena en el cielo es a Jesús venir sobre las nubes del cielo, exactamente como está en Mateo 24:30. Y desde arriba, primero la saluda con su nombre, se presenta. Luego se inclina hacia ella alargando las manos en señal de acogida, de recibirla en el cielo, y la llama esposa. Es por tanto esta importantísima aparición, la séptima, la visión más importante sobre Mateo 24 y el misterio que encierra el versículo 30, cuando veremos a Jesús venir sobre las nubes del cielo para un rescate, una boda y una coronación. Veamos entonces cómo fue la secuencia de los 49 mensajes y por qué es tan relevante. Primero, Madeleine vio una cruz gloriosa en la cima de la colina por 6 ocasiones. En la séptima ocasión no la ve sobre la colina, sino que la ve en el cielo, más elevada,
a las 7 de la tarde, es decir, cayendo el día. Luego aparece una nube que le hace de pedestal a esa cruz. La cruz desaparece y es cuando ve sobre la nube a Jesús, exactamente como aparece en Mateo 24:30. Y desde esa nube Jesús la saluda con su nombre, se inclina hacia ella alargando las manos en señal de acogida y le da este mensaje: oh Magdalena, que una suerte feliz te ha hecho esposa. Ahí está declarando una boda, la llama a una boda, y le da una misión que es relevante en los siguientes 42 mensajes. Anuncia las maravillas del que te ha llamado de las tinieblas a la luz. Entonces las primeras 7 apariciones corresponden exactamente a Mateo 24:30, donde vemos que primero aparece en el cielo la señal del Hijo del Hombre y luego se le ve venir a Jesús sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. En ese momento, además de hacer la esposa, le entrega una misión: anuncia las maravillas. Cuando uno revisa los siguientes mensajes del 8 hasta el 49, se ve que la insistencia es de hacer de testigo. Yo lo asocio a la última ola universal de evangelización, es decir, ir a todas las naciones a llevar la buena nueva del regreso de Cristo para redimir a la humanidad, para completar la redención. Y los dos últimos mensajes son muy relevantes. El penúltimo, el 48, es ese que dice: el libro que tengo en mis manos es el libro de la vida, que mi Padre acaba de darme el poder de abrirlo, y en esta montaña bendita y sagrada, lugar que Él ha escogido, es donde se van a renovar todas las cosas. Aquí veréis la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Es por lo tanto en Dosule donde se abre el libro de la vida para juzgar a los vivos, para juzgar a las naciones. Es el lugar donde descenderá la nueva Jerusalén, la ciudad santa. Es una revelación importantísima. Y en el último mensaje, el 49, dijo Jesús, una profecía: hoy todavía me ves, pero no me verás más. Pero cuando esta cruz sea levantada, allí me volverás a ver, porque en ese momento yo descubriré a las iglesias los misterios que están escritos en el libro de la vida que acaba de ser abierto. Le está revelando a Madeleine Aumont que, aunque ella no la va a ver más y de hecho va a morir, le está anticipando que para el juicio de las naciones ella va a estar otra vez ahí presente, pues se asume que resucitada, cuando sea el momento del juicio de las naciones, donde el libro de la vida es abierto para juzgar a los hombres, separando las cabras de las ovejas y entregando a las ovejas que están a su derecha el reino. Veamos ahora esto mismo, pero en un contexto más amplio. El mensaje de Dosule es muy importante y está centrado en torno a Mateo 24:30, la venida de Jesús sobre las nubes del cielo para buscar a su esposa para la boda y para darle una misión profética de anunciar todo lo que Él ha ordenado en la última ola universal de evangelización. Esa manifestación de Jesús viniendo sobre las nubes del cielo, esa teofanía que ella vive en la séptima aparición, está precedida por 6 apariciones donde solamente ve la cruz luminosa, lo que nos hace entender que es muy posible que en Mateo 24:30 la cruz aparezca en el cielo durante 6 días y es en el 7º día en el cual se ve a Jesús venir sobre las nubes del cielo. Se entrega la misión y vienen 42 días adicionales de la última ola universal de evangelización. No aparece el juicio de las naciones en los mensajes de Dosule, pero sí profetizado que ocurrirá hacia el final, cuando sea levantada la cruz gloriosa en el transcurso de la gran tribulación, o en su defecto Jesús mismo la pondrá en su sitio para el momento del juicio de las naciones que ocurre al final de la gran tribulación. ¿Por qué entonces es tan importante esta teofanía de Dosule en Francia? Porque fija el mapa de la segunda venida desde Mateo 24:30, cuando viene Jesús para una boda, un rescate, terminando con Mateo 25, el juicio de las naciones. Diferencia además con claridad diáfana Mateo 24 y Mateo 25, separándolos en el tiempo, poniéndolos en 2 momentos diferentes. Nos ayuda a entender los misterios asociados a la segunda venida y por tanto nos prepara para vivir todo esto, comprendiendo mejor los sucesos del final de los últimos tiempos. Esta importantísima revelación de Jesús en Dosule está totalmente en línea con la mariofanía de Umbe, con las revelaciones de la Virgen pura y dolorosa,
Y de hecho la séptima aparición a Madeleine Aumont corresponde a lo que dice la Virgen Umbe: vengo por mis hijos, separando también con toda claridad Mateo 24 de Mateo 25. Entonces, en definitiva, si se analiza con mucho detenimiento el diario de Santa Faustina Kowalska o todos los mensajes de la Cruz Gloriosa del libro de Dossulet, se verá que las personas que están argumentando que Mateo 24 y 25 es una misma y única venida al final de la Gran Tribulación, y que allá al final de la Gran Tribulación es que aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo, analizando estos libros se ve que están equivocados, que están en el error, porque la aparición de la señal del Hijo del Hombre está asociado a Mateo 24:30, que ocurre antes de la Gran Tribulación. El tema de la parucía realmente está en muchas partes de la Biblia, no solamente en los discursos escatológicos de Jesús y en las cartas de Pablo y en el Apocalipsis. Hay 3 capítulos de Juan que son especialmente parusíacos: Juan 14, Juan 15 y Juan 16. Resulta que hacia el final de la vida pública de Jesús, poco antes de su martirio, él comienza ya a hablar de su retorno, de esa manifestación que llamamos la parusía. Analicemos Juan 14 para que veamos cómo aparece con tanta claridad la parusía y cómo se deja ver que esta no es la universal, esta no es en la que se le manifiesta a todos, sino solamente a los que le aman y guardan los mandamientos. Dice así Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no, os lo habría dicho, puesto que voy a preparar un lugar para vosotros, y cuando me haya ido y os haya preparado un lugar, vendré otra vez, eso es la parusía, vendré otra vez, y os tomaré junto a mí, a fin de que donde yo estoy, estéis también vosotros. Este os tomaré junto a mí es justamente el arrebatamiento. Él viene a tomar a los suyos. Noten que es el mismo verbo tomar. Dice Mateo 24 y Lucas 17, uno será tomado y otro será dejado. Pues aquí vemos el tomado junto a mí, dice el Señor en Juan 14, versículo 3. ¿Y cuándo es tomado? El día de la parusía. Ahora continuemos leyendo el mismo capítulo 14 para que veamos cómo esta manifestación no es la universal asociado a Mateo 25 del juicio de las naciones. Dice así: si me amáis, conservaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro intercesor, que quede siempre con vosotros, el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, mas vosotros lo conocéis, porque Él mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Eso es el día de la parusía. Y noten que no dice volveré a todos o vendré al mundo. No, volveré a vosotros. ¿A quién? A los que guardan sus mandamientos, a los que permanecen en la verdad, en la palabra. Y continúa diciendo: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me volveréis a ver. Porque yo vivo y vosotros viviréis. En aquel día, el día de la parusía, conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los conserva, ese es el que me ama, y quien me ama será amado de mi Padre, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Noten que aquí la manifestación es a quien le ama, a quien ha conservado, guardado los mandamientos. Esta no es la manifestación universal de Mateo 25. Dice: me manifestaré a él, no a todos, no a toda la humanidad. Está hablando del día de la parusía. Y continúa así: díjole Judas, no al Iscariote: Señor, ¿cómo es eso que te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió y dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. El día de la parusía, vendremos a él, no a todos, vendremos a él y en él haremos morada. Fíjense que Judas se da cuenta que esa manifestación de la que está hablando Jesús, ese retorno del que está hablando, no es aquella venida universal, no es, porque dice: ¿cómo es eso de que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Por qué no a todos? Pues Jesús se lo explica: no a todos, porque en ese día me manifestaré a quien me ama y guarda mi palabra.
Juan 14 es completamente parusíaco y está hablando de la venida intermedia, según San Bernardo de Claraval, aquella que San Bernardo asocia a los elegidos y dice que es oculta. ¿Por qué dice San Bernardo que es oculta? Porque el mundo no le va a ver ese día. Le va a ver ese día, el día de la parusía, solamente el que le ama, el que guarda su palabra, el que conserva los mandamientos. Es decir, si está claro en el Evangelio que la parusía no es la venida universal, o por lo menos la parusía del día del arrebatamiento, no la parusía de Mateo 24, porque si alguien quiere también llamar parusía a Mateo 25, juicio de las naciones, perfecto, pero habría que diferenciar la parusía de juicio. Pero también hemos explicado en otros vídeos que no es que hay varias parusías para cada persona, sino que cada persona vive solo una parusía, una sola posible segunda venida. O tu parusía, tu segunda venida, es el día del arrebatamiento, este día que vemos en Juan 14, o tu parusía es el día del juicio de las naciones, que es el día que sí es universal en el que todo ojo le verá. Pero no es que una persona va a ver varias parusías. No, cuando hemos hablado de parusía por etapas, como dice el padre Adam, no es que una persona vea una y otra, lo hemos explicado en varias ocasiones. Es que cada persona va a vivir solamente una, la que le corresponda. Así termina el sermón quinto de Adviento de San Bernardo. Pero, para que no pienses que estas cosas que decimos sobre la venida intermedia son invención nuestra, oye al mismo Señor: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y en él haremos morada. Juan 14:23. Es decir, que es justamente este versículo, Juan 14:23, el que utiliza San Bernardo para explicar la venida intermedia del Señor. Él lo asocia a esta frase: vendremos a él, solamente si me ama y guarda mi palabra. Y esta parusía, la intermedia de San Bernardo de Claraval, la de Juan 14, es un rescate. Y la gente insiste en decir que no va a haber un rescate antes de la gran tribulación, que no, y lo repiten como si a punta de repetirlo van a crear una verdad de una mentira. Veamos, por ejemplo, Daniel 12, cómo habla de este rescate de forma clara. En aquel tiempo se alzará Miguel, el gran príncipe defensor de los hijos de tu pueblo. Vendrá un tiempo de angustia cual no ha habido nunca desde que existen las naciones hasta este tiempo. Está hablando de la gran tribulación, un tiempo de angustia como el no hubo ni habrá. En ese tiempo será librado tu pueblo, todo aquel que se hallara inscrito en el libro. Si dice que será librado, hablando de un rescate, es que será librado antes de la destrucción, antes de que todo termine, antes de que todo quede arrasado y devastado, antes de que mueran 2/3 de la humanidad. Sino qué tipo de liberación o de rescate sería. Es decir, si es al final, cuando ya todo pasó, menudo rescate, no serviría de nada. ¿Para qué me vas a librar, Señor, si ya pasó toda la desgracia, todo el desastre, toda la hambruna, Tercera Guerra Mundial, desaparecieron muchos países, no hay comida, solo quedan unos pocos sobrevivientes y vienes ahora a liberarme? No, eso no sería una liberación. Hay un rescate, una liberación, está en Daniel 12:1 y es verdad, está en la Biblia. A punta de repetir que no va a haber rescate, no vamos a hacer, repito, de una mentira una verdad. Porque una mentira es mentira aunque la repitas 1.000 millones de veces. Y una verdad es verdad aunque no se diga, aunque no se sepa, aunque nadie la diga. La verdad siempre va a ser verdad. Y continúa así Daniel 12. También muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para la ignominia y vergüenza eterna. Entonces los sabios brillarán como el resplandor del firmamento, y los que condujeron a muchos a la justicia, como las estrellas por toda la eternidad. Tú, Daniel, encierra estas palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos buscarán y se acrecentará el conocimiento. Veamos que en estos primeros 4 versículos del capítulo 12 de Daniel están contextualizados sin la menor duda en el tiempo de la gran tribulación y el que lo precede. ¿Cuál es el tiempo que precede la gran tribulación? Es ese en el cual muchos buscarán, es el tiempo donde todo el mundo busca todo en internet, de cualquier cosa, de cualquier tipo de información, todo el mundo busca.
y también es el momento donde más ha crecido el conocimiento. En las últimas décadas ha crecido más el conocimiento que en todo el resto de la historia de la humanidad. O sea, está dando las señales claras el profeta Daniel de que está hablando de este tiempo y lo asocia además al momento de la resurrección, como en Primera de Corintios 15, 51-52 y Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 17, que San Pablo asocia el arrebatamiento al mismo día en el que resucitan los muertos. Entonces, con la resurrección se da el arrebatamiento, que es lo que está aquí en Daniel 12:3. O sea, Daniel 12 es clave para entender la parusía, el rescate o liberación que está en el versículo 1, cómo la asocia al momento también en el que muchos de los que duermen en el polvo se despertarán. No dice todos, dice muchos de los que duermen en el polvo se despertarán, como cuando Jesús murió y resucitó, dice que muchos resucitaron con Jesús allá hace 2000 años. Pues aquí también dice que muchos de los que duermen en el polvo resucitarán. Pero para que no quede la más mínima duda de que se refiere al tiempo justo que precede la gran tribulación, lo asocia el momento en que muchos buscarán y que se acrecentará el conocimiento. En resumen, los primeros 4 versículos de Daniel 12 relaciona 5 cosas: la llegada del tiempo de angustia con la liberación del pueblo de Dios, la resurrección de muchos, el tiempo de búsqueda de información y el tiempo en el cual se incrementa significativamente el conocimiento. Estas 5 cosas relacionadas, y al principio está el momento en el cual el pueblo de Dios es liberado, es decir, rescatado. Sí hay un rescate. Este rescate también se ve en Apocalipsis 15, en los primeros versículos. Vi en el cielo otra señal grande y sorprendente, 7 ángeles con 7 plagas, las postreras, porque en ellas el furor de Dios queda consumado. Y vi como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los triunfadores que escaparon de la bestia y de su estatua y del número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, llevando cítaras de Dios, y cantaban el cántico de Moisés. ¿Qué es el cántico de Moisés? Lo vemos por primera vez en la Biblia en Éxodo 15. Fíjense, Éxodo 15, y aquí estamos en Apocalipsis 15, yo no creo que sea coincidencia. En Éxodo 15 cantan el cántico de Moisés los que del otro lado del Mar Rojo acaban de ver cómo fue totalmente destruido el ejército del faraón frente a sus ojos. Es un canto para dar gloria y gracias a Dios por haber sido rescatados, liberados. Pues aquí al principio del Apocalipsis capítulo 15 vemos cómo los rescatados, los liberados, cantan el cántico de Moisés. Dice que escaparon de la bestia, no dice que la afrontaron, que la ganaron, que la vencieron, dice que escaparon. Noten que Juan ve en el cielo los que escaparon de la bestia, y mientras están ellos en el cielo, ve como los ángeles derraman las copas de la ira de Dios sobre el mundo. Es decir, los que escaparon están arriba y el resto del mundo está abajo viviendo las copas de la ira. Así es como está en el Apocalipsis. Nos cuesta creerlo, pero así está en la Biblia. Y miren cómo está en los versículos 5 al 7 de Apocalipsis 15. El tercero derramó su copa sobre los ríos y en las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí decir al ángel de las aguas: justo eres, oh tú que eres y que eras, oh santo, en haber hecho este juicio, porque sangre de santos y profetas derramaron, y sangre les has dado a beber, lo merecen. Y oí el altar que decía: sí, Señor Dios Todopoderoso, fieles y justos son tus juicios. Aquí vemos en estos 3 versículos que el castigo de Dios es para los que persiguieron a los profetas, para los que hicieron el mal. Aquí no dice que se les paga a todos por igual, que es lo que tanto se repite como si fuera verdad. Siempre pagan justo por pecadores, lo repiten y lo repiten y lo repiten, pero eso no es lo que vemos en la Biblia. Dios da su merecido al que lo merece, al malvado, al perseguidor, al injusto, al que no cumple los mandamientos, al fornicario, al que defiende la ideología de género, el aborto, etc. No a todos, sino al que lo merece. Y esta liberación o rescate que ocurre el día de la parusía está en decenas y decenas de lugares en la Biblia. Una es tan importante que decidí ponerla en la portada del libro, Segunda de Tesalonicenses 1 del 5 al 7.
define la parusía como el día en que el Señor Jesús se revela desde el cielo con sus poderosos ángeles. ¿Y qué hace ese día cuando se revela de esa manera? Lo dice ahí: paga con tribulación a los que os atribulan, es decir, al malvado le comienza la tribulación ese día, al que persiguió, al que incumplió los mandamientos, y al atribulado, al perseguido, al que ya vivió su tribulación de manera anticipada, dando la cara por Jesucristo, se le paga con el descanso. Es decir, el rescate está maravillosamente bien expuesto en estos versículos de la segunda carta a los tesalonicenses. Y también al principio del libro está la maravillosa cita de Isaías 26 del 19 al 21, cuando dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tus puertas tras de ti, escóndete por un breve instante hasta que pase la ira, pues he aquí que Yahvé sale de su morada para castigar la iniquidad de los moradores de la tierra. Cuando Yahvé sale a castigar la iniquidad de los moradores de la tierra, primero le ha dicho a su esposa fiel, a su pueblo que permaneció guardando la palabra, cumpliendo los mandamientos, le dice: entra en tu aposento y cierra la puerta. Eso es un rescate. Es que en la Biblia está en muchas partes. Lo que nos cuesta es aceptarlo o verlo porque no lo habíamos analizado antes con suficiente detenimiento. Pero en la Biblia está decenas o cientos de veces. Veamos 4 citas adicionales relacionadas con la parusía. De Tito capítulo 2, 11 al 14. Porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, a cual nos ha instruido para que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos sobria, justa y piadosamente en el siglo actual, aguardando la dichosa esperanza y la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Los que viven en santidad, en lugar de aguardar la gran tribulación y pensar cómo van a combatir al anticristo, los que viven en santidad viven aguardando la dichosa esperanza y la aparición gloriosa. Claro, todo el mundo necesita purificación. Sin santidad nadie verá a Dios. Pero los que ya se hayan purificado de manera anticipada, dando testimonio temprano al modo de Juan, ya tienen que esperar solamente la aparición gloriosa del gran Salvador Dios y no la venida de la gran tribulación. Más importante aún, Romanos 2 del 5 al 10. Conforme a tu dureza y tu corazón impenitente, te atesoras ira para el día de la cólera y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual dará a cada uno el pago según sus obras, a los que, perseverando en el bien obrar, buscan gloria y honra e incorruptibilidad, vida eterna. Mas a los rebeldes y a los que no obedecen a la verdad, pero sí obedecen a la injusticia, ira y enojo, tribulación y angustia para toda alma humana que obra el mal. Los que están malinterpretando la Sagrada Escritura y siempre repiten que tienen que pagar justos por pecadores, que es la única opción, que no hay forma de librarse de la gran tribulación, es como si el apóstol San Pablo hubiera dicho aquí donde está en color morado: tribulación y angustia para toda alma humana que obra el mal y también para toda alma humana que obra el bien. Es decir, tribulación y angustia para todos. Eso no es lo que dice el apóstol San Pablo. ¿Qué dice? Dice exactamente lo que está en morado: tribulación y angustia para toda alma humana que obra el mal. ¿Dónde dice ahí que la tribulación y la angustia es para también los que obran bien, o que es universal, que es para todos? No lo dice. Dice que es para los que obran mal, porque dicen los versículos anteriores que Dios da a cada quien según sus obras, paga a quien según lo que merece. Porque un santo que vive sobre la tierra en este momento tendría que vivir la ira y el enojo si no es lo que merece. Y aquí no dice San Pablo que la tribulación y la angustia sea para toda alma humana, sino solamente para toda alma humana que obra el mal. Importantísima esta cita de Romanos 2. En Génesis 7:1 leemos: y dijo Yahvé a Noé: entra en el arca tú y toda tu casa, porque a ti te he visto justo delante de mí en medio de esta generación. A Noé lo manda a salvarse, lo manda a entrar en el arca porque lo vio justo. Los que están interpretando mal las Sagradas Escrituras, es como si aquí en amarillo le hubiera dicho Dios a Noé:
Yo te he visto justo, pero tienes que ir a sufrir el diluvio igual que todos, porque yo siempre hago que paguen justos por pecadores. Eso no fue lo que le dijo Dios. Dios le dijo que por ser justos lo iba a librar, lo metió en un arca, lo puso a flotar. ¿Dónde dice acá que Noé tenía que pagar el mismo castigo que todos sus contemporáneos? Eso no dice la Biblia y no fue lo que sucedió. En la primera carta del apóstol San Pedro 5:4 leemos: entonces, cuando se manifieste el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de la gloria. Aquí está hablando de la parusía. El día que se manifieste el príncipe de los pastores, le dará la corona a los que merecen la corona y la tribulación a los que merecen la tribulación. Como decía anteriormente, yo no tengo nada que discutir con los que dicen que no existe el arrebatamiento, que no va a haber, porque a estas personas solamente les puedo decir que tienen que comenzar a leer la Biblia, que ahí está, en toda Biblia católica está y ha estado siempre. La discusión interesante es con los que dicen que sí hay arrebatamiento, es decir, rescate, uno será tomado, uno será dejado, pero que es cuando ya terminó todo, al final de la gran tribulación. Ahora veamos un poco esa posibilidad nuevamente, que dicen que el rescate es cuando ya todo quedó completamente devastado. En Génesis 8:2-4 vemos una parte de lo que ocurrió con el diluvio. El diluvio como tal, como lluvia, duró 40 días, pero el tiempo en el cual estuvo inundada la tierra fue de 150 días. Al cabo de 150 días fue que el agua comenzó a menguar y reposó el arca sobre el monte Ararat. Entonces, vamos a suponer que el rescate es al final, ¿no? Entonces, es como si Noé hubiera estado flotando en el agua agarrado de un madero durante 149 días y en ese día 149, es decir, un día antes de que termine todo, aparece el arca de Noé y Dios le dice súbete. Pues Noé le diría: Señor, menudo rescate, ¿ya para qué? O sea, me hubieras mandado el arca al principio, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene el arca al final? Además, este rescate tardío tendría inconsistencias bíblicas, a saber, un arrebatamiento cuando ya terminó la gran tribulación, la tierra quedó totalmente devastada y solo quedó un tercio de la humanidad y no quedan sino sobrevivientes con hambre y muchos sin techo ni hogar, equivaldría a un rescate de Noé y su familia cuando ya terminaron los días de la inundación del diluvio. Contradeciría las palabras de Jesús cuando dijo: y como sucedió en tiempo de Noé, así será la parusía del Hijo del Hombre. Jesús siempre hace dos comparaciones en sus discursos escatológicos, la de Noé y la de Lot. El otro que hace esa comparación es el primer papa, el apóstol San Pedro, también nos pone a comparar con Lot y con Noé. La pregunta es, ¿para qué nos ponen a comparar? Pues para sacar toda la enseñanza de esos primeros rescates y así entender los rescates futuros. Entonces, en tiempo de Noé sucedió que Noé fue rescatado antes del castigo, antes, no después. Los que sostienen que el arrebatamiento es después del castigo, entonces están contradiciendo las palabras de Jesús, que dice que la parusía será como en los días de Noé, y Noé fue rescatado antes, no después, antes. También contradeciría el sentido del mensaje de Jesús, que dijo: porque así como en el tiempo que precedió el diluvio, comían, bebían, tomaban matrimonio y daban en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la parusía del Hijo del Hombre. El sentido que le da Jesús a esta comparación es que llegó el diluvio en el momento en que la humanidad menos lo esperaba. Cuando nadie pensaba que venía un diluvio, ahí arrancó el diluvio. Es decir, si la parusía fuera al final, no habría comparación con Noé, porque Noé comenzó la lluvia cuando nadie lo esperaba. Si la parusía es al final de la gran tribulación, ya todos lo esperan, entonces otra vez no cabría la comparación. Todo esto lo podemos decir también con la comparación de Lot. Supongamos que le hubiera dicho Dios a los dos ángeles lo siguiente: luego de que Sodoma haya sido destruida por la lluvia de fuego y azufre, entonces entrad en Sodoma, buscad debajo de los escombros a ver si todavía está vivo Lot con su familia y sacádmelos en la ciudad.
Es que eso no fue lo que ocurrió. Los ángeles no fueron enviados a sacar a Lot después de la lluvia de fuego y azufre, a sacarlo de los escombros. No, Lot fue rescatado por los ángeles antes de la lluvia de fuego y azufre. Y si Jesús nos pone a comparar con Lot, es para que entendamos que el rescate tiene que ser antes, y no para que Jesús diría siempre como Lot y como Noé. Así será, para que entendamos cómo es el patrón, cómo es la manera que Dios actúa. Y para aquellos que piensan que todos los sacerdotes unánimemente dicen que el arrebatamiento es cuando ya terminó todo, al final de la gran tribulación, para arrebatar a unos pocos sobrevivientes después de que la tierra quedó devastada, les tengo noticias, porque no solamente el padre Adam habla de estas cosas, hay otros sacerdotes que defienden el arrebatamiento o el rescate anticipado previo a la gran tribulación. Aquí estoy compartiendo el URL o el link de un artículo publicado por el padre Horacio Bojorge, muy bueno, que se titula Las bodas del Mesías, el Nuevo Testamento, ritual de las bodas del Cordero. En este artículo el padre Bojorge comienza citando el numeral 1602 del Catecismo, que nos dice que toda la Biblia se puede leer en clave nupcial, o sea que toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se puede ver como una boda, desde la boda de Adán con su mujer hasta la boda del Mesías en el Apocalipsis. Es decir, que la Biblia se puede interpretar en clave nupcial. Y nos explica entonces que el plan salvífico de Jesús tiene un paralelismo con el ritual de la boda judía, porque Jesús es judío. Entonces él hace una comparación con la boda judía, no con la boda católica. En el punto 12 de su artículo, el padre Bojorge explica en el último paso cómo es el matrimonio. En el ámbito judío se hace bajo la jupá, que representa el cielo, o sea, el novio y la novia son tratados como reyes, y al casarse bajo la jupá es como si ellos se estuvieran casando en el cielo. Eso es lo que representa. Pero cuando hace la comparación con el plan salvífico, dice el padre Bojorge que durante ese tiempo, el tiempo de la boda, Jesús el novio será coronado rey bajo la jupá o palio, que significa el cielo, es decir, que él va a ser coronado en el cielo. Y termina ese punto 12 diciendo lo siguiente, poned atención que es muy importante. De esto nosotros podemos deducir que los creyentes estarán con el Mesías en el cielo para el matrimonio, mientras en la tierra habrá un periodo de tribulación que durará 7 años. Después del matrimonio, el novio y la novia volverán a la tierra. Fíjense que aquí en este artículo el padre enseña, como yo, que durante la gran tribulación los que subieron a la boda, los que subieron a coronar a Cristo Rey están en el cielo durante la gran tribulación. Y para los que piensan que estoy sacando esta cita de contexto, por favor ingrese a este artículo y lo lee completo, léalo más de una vez, medítelo con detenimiento. El padre en este artículo está aceptando que los que están en la coronación de Cristo Rey no viven la gran tribulación. Es decir, que no son todos los sacerdotes que piensan que el rescate es tardío, cuando ya terminó todo, cuando ya para qué, sino que hay sacerdotes que piensan que es antes de la gran tribulación. De hecho, todos los que dicen que el rescate es tardío, cuando ya terminó todo, al final, nos invitan a poner la atención en el anticristo, en este perverso personaje que tendrá sometida a la humanidad por el tiempo que Dios se lo permita. Y de hecho la humanidad está abocada en preparar el camino para luego acoger a este personaje siniestro. Todo en el mundo está preparando su terreno. La sociedad, la política, la cultura, el mismo cine. Desde hace cuántos años comenzaron los superhéroes, primero con Batman, Superman, y luego con tantos otros, ya son tantísimos. Y al final lo que hace esto es poner el hombre, la esperanza en el mismo hombre, y centrar al final la atención en un superhéroe que va a traer la supuesta liberación del pueblo, la presunta solución a todos los problemas del hombre. Es de notar que hay un último superhéroe, un último personaje que apareció en el cine que se llama el negro Adán, así como a Cristo se le llama el nuevo Adán, que por su santidad y su sacrificio perfecto en el Calvario va a redimir a la humanidad.
pues el mundo parece que está preparado para recibir no al nuevo Adán que es Cristo, sino al negro Adán. Eso es lo que ha hecho el mundo desde hace algunas décadas, preparar el terreno para la acogida del anticristo. Y todos los que están negando la inmediatez de la parusía, indirectamente están haciendo que la gente se concentre también en ese personaje. El mensaje que yo propongo es el opuesto, que estemos concentrados en la venida de Cristo, porque hay un único superhéroe de la humanidad, único Salvador, único Señor Dios enviado por el Padre para redimir a la humanidad. Él es el único Salvador, no hay otro que pueda liberar a este mundo, que pueda salvarlo, redimirlo, restaurarlo. La restauración universal que vemos en Hechos 3:21 y en las cartas de Pablo solo puede ser llevada a cabo por Jesucristo y debe ser Él nuestro único superhéroe, y por tanto nuestra atención tiene que estar puesta en Él y nuestra esperanza tiene que estar puesta en su retorno, en su manifestación gloriosa. No debemos estar concentrados en el anticristo, sino en el Cristo. A veces lo más importante de algo se pone al principio, otras veces en la mitad y en otras ocasiones al final. Este último es el caso de esta presentación. Lo más importante está aquí ahora en el final y tiene que ver con una importantísima comparación que hace la Santísima Virgen María de la primera venida con la segunda venida. Eso está en el mensaje que ya hemos analizado en otras ocasiones del 24 de diciembre de 1978 en el libro azul del Padre Gobi. Un mensaje muy importante porque se titula Su segunda venida. Y ya hemos analizado cómo la Virgen explica la segunda venida en tres aspectos centrales. Viene de improviso, viene para un juicio, viene para instaurar su reino. Pero hoy me voy a concentrar no en esa parte, sino en lo que está en color morado, que es la parte donde dice: semejante a la primera será su segunda venida. Como fue su nacimiento esta noche, será el retorno de Jesús en su gloria. Vamos a analizar esa comparación que hace la Santísima Virgen de la primera y la segunda venida. Yo antes solamente veía dos semejanzas entre ambas venidas. La primera, pues que el pueblo no estaba esperando al Señor, así como no lo está esperando para la segunda venida. Y que tanto en la primera como en la segunda, Jesús viene por medio de María Santísima, viene a través de la Virgen. La pregunta es: ¿eso es todo o hay mucho más que sacarle a esta comparación? Vamos a ver que es muchísimo más la comparación y lo que resulta, la importancia de este símil que establece la Virgen para poder comprender nosotros mejor la segunda venida. Para analizar esto, veamos lo más relevante de Mateo 24 y esto a su vez en relación con el sermón quinto de Adviento de San Bernardo de Claraval sobre la venida intermedia. En Mateo 24 vemos cómo Jesús enviará a sus ángeles con sonera trompeta y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos de un extremo de los cielos hasta el otro. Y ahí es donde dice un poco más adelante: estarán dos en el campo, uno es tomado, el otro es dejado, dos mujeres en el molino, una es tomada y la otra es dejada. Estos elegidos, arrebatados, el tomado, la tomada, que son reunidos en el cielo por Jesús a través de sus ángeles, son los mismos que vemos en el sermón de San Bernardo cuando él habla de la venida intermedia. Ahí están los elegidos. Lo que parece una contradicción es la palabra oculta que utiliza San Bernardo. Él dice la venida intermedia es oculta. ¿Por qué digo contradicción? Porque justo antes dice Mateo 24: verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Pero si dice que verán venir al Hijo del Hombre, ¿cómo va a decir San Bernardo que es oculta? Parece una contradicción y es lo que justamente vamos a analizar ahora. Para analizar eso, veamos cómo fue el nacimiento de Jesús. Lo vemos en Lucas capítulo 2. Habían unos pastores que estaban al descubierto, velaban por turnos en la noche para cuidar sus rebaños, hasta que un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ahí fue cuando el ángel les dice: no teman, porque os anuncio una gran alegría que será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, Cristo el Señor. Y le da la señal: encontrarán al niño en pañales acostado sobre un pesebre. De repente
vino a unirse al ángel una multitud del ejército del cielo, que se puso a alabar a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Los pastores vieron el cielo abierto y una multitud de ángeles alabando a Dios. Se dan cuenta que es una manifestación impresionantemente hermosa, maravillosa, magna, suprema. Ver miles o millones de ángeles en el cielo abierto, o subiendo y bajando del cielo mientras alaban a Dios. La pregunta es: ¿quién vio ese portento? Los pastorcitos, que eran las personas más pequeñas y humildes sobre la tierra. Entonces es una manifestación de relevancia histórica y también universal. Y sin embargo, a pesar de esa manifestación tan portentosa y maravillosa, es testificada solamente por unos pocos pastores, unos pocos testigos. Luego dice: cuando los ángeles se partieron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos pues a Belén y veamos este acontecimiento que el Señor nos ha hecho conocer. El acontecimiento fue dado a conocer a estos pocos testigos, no a toda la humanidad. Luego más adelante dice: los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto según les había sido anunciado. La semejanza de la primera y la segunda venida que podemos sacar de esta enseñanza es que en la segunda venida también vemos esta manifestación gloriosa con ángeles enviados por el Señor a hacer un rescate, pero no es testificada por todos, lo mismo que ocurrió el día del nacimiento. Y vemos más adelante en el mismo capítulo Lucas 2, en el versículo 20, cuando en la presentación del niño en el templo, Simeón toma al niño en sus brazos y alaba a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz según tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación que preparaste a la faz de todos los pueblos. Dios prepara su salvación a la faz de todos. Frente a todo el mundo lo hace. Y sin embargo, solamente es visto, percibido, testificado por unos pocos. En el nacimiento de Jesús, los testigos fueron, además de José y María, los pastores, los que llamamos Reyes Magos, Simeón, Ana, la profetisa, Isabel y Zacarías, y poco más. Es decir, una manifestación tan impresionante, tan relevante en el curso de la historia y a nivel universal y cósmico como fue el nacimiento de Jesús, con multitud de ángeles alabando a Dios, y todo eso se enteró unas poquitas personas. Lo mismo será en la segunda venida, no en la del juicio de las naciones, por supuesto que no en esa, sino en la venida intermedia de San Bernardo de Claraval. Por eso él dice que es oculta, no porque no la ve nadie, sino porque no la ve la mayoría, la ven solo unos pocos. Entonces regresemos a esta lámina para colocar las otras similitudes entre la primera y la segunda venida. Es un hecho de trascendencia cósmica universal que cambia el rumbo de la historia, pero sin que se entere casi nadie. Lo mismo en la primera que en la segunda venida. Cuarto, los cambios se suceden sin que la gente se entere. Por eso dijo Jesús en Lucas 27:20: el reino de Dios no viene con advertencia. Así está en la Straubinger. En la Biblia de Jerusalén aparece, como en otras traducciones, el reino de Dios viene sin dejarse sentir. Así fue en la primera y así es en la segunda venida. Las cosas no suceden como la gente espera, todo de un solo golpe, todo como si fuera de manera portentosa a los ojos de la mayoría. Esa no es la manera de obrar de Dios. La manera de obrar de Dios es que lo hace todo de manera que no se enteran sino los humildes, los pequeños. Los grandes y los poderosos no se enteran. Recordemos que a Jesús no lo reciben, no lo aceptan en su primera venida, porque estaban esperando otro tipo de líder. Para ellos el Mesías tendría que ser como una especie de Alejandro Magno elevado a la 100ª potencia, que de golpe viniera a acabar con los romanos, con todos los invasores, con los impuestos y con todos sus males. Esperaban un gobernante poderoso. Viene un hombre humilde a servir,
y a salvar no de los impuestos, sino del pecado y de la condenación eterna, pues no lo reconocieron, no lo recibieron. En la segunda venida es igual. Están esperando a un rey que venga, no sé, pues a vencer batallas a punta de manifestaciones portentosas. Y resulta que nuevamente, como en la primera venida, las cosas ocurren y los cambios se dan sin advertencia, sin dejarse sentir. Ahora cobran más sentido porque la Santísima Virgen hace la semejanza entre la primera y la segunda venida. Quinto, las profecías se cumplirán sin que nadie comprenda. Hay una cita muy importante de Hechos capítulo 13, 27. Los habitantes de Jerusalén y sus jefes, desconociendo a él y las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, les dieron cumplimiento, condenándolo, y aunque no encontraron causa de muerte, pidieron a Pilato que le quitase la vida, y después de haber cumplido todo lo que de él estaba escrito, descolgáronle del madero y le pusieron en un sepulcro. Ellos conocían las escrituras, las leían todos los sábados, y sin embargo, las cumplieron sin enterarse. Ellos son los que hicieron que se cumplieran lo que estaba profetizado de lo que iban a hacer con el Mesías, de cómo lo iban a crucificar y asesinar. En la segunda venida es igual. Todas las profecías que están relacionadas a la segunda venida no solo se van a cumplir, sino que los hombres le dan cumplimiento sin enterarse que le están dando cumplimiento. De modo que la primera y la segunda venida son mucho más semejantes de lo que pensábamos. Y por eso esta comparación que hace la Santísima Virgen es tan relevante, tan importante. Porque la segunda venida no es solamente este suceso portentoso del juicio de las naciones, absolutamente visible, universal y con todos como testigos. No, la segunda venida incluye esta parte que la gente todavía pues no logra todavía comprender, ver, porque es la que es más misteriosa y que cuesta trabajo asimilarla, comprenderla, aunque está en la Biblia, y es la parte asociada a los cambios graduales que se hacen en la segunda venida, porque el cambio primero ocurre dentro de los corazones. La Virgen lo ha dicho, el triunfo de mi Inmaculado Corazón primero comienza en el corazón de los hombres y luego recién es que se convierte en un triunfo universal del Inmaculado Corazón. Y todo lo asociado a la segunda venida es igual, es un cambio que ocurre de manera gradual, sin que casi nadie se entere. Los que conocen la devoción de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, la de Nigeria, dada a través de Bernabé, conocen un mensaje muy misterioso, interesantísimo. Del 14 de septiembre del año 2000 a las 2 p.m. Jesús anuncia el nacimiento de su reino glorioso y le dice a Bernabé, después de darle una visión del reino glorioso, le dice: mis hijos, hoy, hace pocas horas, que el reino glorioso de paz nació para el mundo. Felices todos aquellos llamados a celebrar esta gran fiesta, el nacimiento del reino glorioso y de mi reino en la tierra. Qué afortunados son ustedes de ver este día. Fíjense que en el año 2000 nació el reino de Dios, no solo el reino glorioso celestial, no, mi reino en la tierra. El reino nació en el año 2000. ¿Quién se enteró? Casi nadie. Por supuesto que esto es gradual, por fases, como el triunfo del Inmaculado Corazón. Llegará el momento en el cual ya se hace visible, ya se hace patente en el mundo. Pero en realidad los que son devotos a la sangre de Cristo llevamos ya 23 años celebrando todos los años el nacimiento del reino glorioso que ocurrió en el año 2000. ¿Y quién se enteró? Casi nadie. Lo importante de comprender esta comparación que hace la Virgen es que es mucho más interesante y misterioso la segunda venida, porque incluye no solamente la parte visible universal que todos conocen, que es la última, sino que incluye muchas cosas previas que son igual de importantes y que se están dando frente a las narices de todos sin que casi nadie se entere. Ánimo pues, amados hermanos en Jesús y María, vivamos con la alegría del rescate, de la venida gloriosa de Jesús para la boda, para su coronación, para liberar a su pueblo de la esclavitud,
Tengamos a Jesús como el único protagonista, como el único verdadero superhéroe, único salvador de la humanidad. Que nuestro corazón, nuestra mente y nuestra atención esté centrada en el amado que viene por su pueblo. Vivamos como dice Juan 14:23, amando a Dios y guardando su palabra, para que Cristo venga a nosotros a tomarnos con Él. Y recuerden, todos deben escuchar o leer completo el Apocalipsis al menos 7 veces para recibir en cada una de esas ocasiones las 7 bendiciones que están en el libro del Apocalipsis y pronunciar muchas veces el nombre santo de Maranatá, el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Una sola palabra en mi alma queda sana, Maranatá. Apocalipsis 22:17, el Espíritu y la novia dicen ven, ven Señor Jesús. Estamos como ovejas sin pastor, Mateo 9:36, pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos, Juan 14:18, y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.